tardes, bienvenidos a la clase del procedimiento laboral. El día de hoy vamos a revisar y a repasar lo que es el procedimiento de primera instancia. Recuerden que hay una ley básica que tenemos que manejar en esta unidad, que es la de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la LOPTRA. Así que por favor, quienes las tengan, búsquenla para que la tengan a mano y poder revisar la secuencia del articulado que vamos a repasar el día de hoy. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece unos principios generales del derecho laboral en materia de procedimientos, que aun y cuando en materia de proceso rige de manera supletoria todo lo que es el proceso del Código de Procedimiento Civil venezolano de manera supletoria, sí hay algunas innovaciones en esta ley. Bien, recordemos que en la clase pasada vimos lo que es la estructura del sistema laboral, sus competencias, su modo de organización interna, haciendo especial referencia al Estado Táchira. Y revisamos que este nuevo procedimiento surgió en el año 2006. Entonces, bien, esta ley, así como se tiene el Código de Procedimiento Civil, tenemos el Código Procesal del Trabajo. Es una ley, digamos, pequeña, no pasa más de 100, 150 artículos, y sí tiene cosas básicas de la especialidad, porque digamos que la generalidad continúa siendo regida por el Código de Procedimiento Civil venezolano. Por eso tenemos que manejarnos con las dos, porque todo lo que no esté establecido en el Código de Procesal Laboral o LOPTRA le rige supletoriamente lo que es el Código de Procedimiento Civil venezolano. Entre estos principios especiales del proceso laboral tenemos que algunos pues también tocan el área civil, tenemos la autonomía, la imparcialidad y la especialidad de la jurisdicción laboral, ¿sí? Esto implica que los tribunales laborales tenemos lo que es la competencia para trabajar única y exclusivamente temas relacionados con la Ley Orgánica del Trabajo. También explicamos la vez pasada que aquellas relaciones de trabajo donde rigen una de las partes es la institución pública y rige lo que es el contencioso funcionarial, le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo. Otro principio interesante que se diferencia digamos, del proceso civil y caracteriza el proceso laboral es la oralidad, la inmediación, la concentración. En el marco de la oralidad, pues pese a que tenemos actuaciones escritas, digamos que se desarrolla la oralidad en los momentos de las audiencias de mediación de primera instancia y las de juicio, ¿sí? Las audiencias son orales y se levanta un acta allí, se registra un acta de lo acontecido en el momento, destacando lo más importante en cuanto a los hechos y el derecho agregado. La inmediación porque el mismo juez es el que lidera lo que es el proceso. Siempre tenemos el contacto directo en los procesos de prueba, en los procesos de evacuación, cuando es la parte de juicio, o en el proceso de mediación, el juez es el que está liderando y tiene presencia activa en las actuaciones procesales. La concentración va de la mano con la brevedad y la publicidad, que bueno, que es uno de los principios generales que implica que cualquier persona pueda revisar el expediente, y las audiencias son públicas. Esto es importante, digamos, claro, este es el principio, digamos que hay excepciones en cuanto a la sala, al tamaño de las salas, asistencia a personas, entre otras, ¿sí? De hecho, bueno, cuando hay más de 8 codemandantes, por ejemplo, codemandado, o hay más de 8 personas en una sala de mediación, el tribunal puede incluso hacer uso de nombrar representantes, ¿sí? Porque, bueno, si bien es cierto, es público y en el caso de las audiencias que si son privadas, el número de personas, pues, digamos, de una u otra manera, está regido por el contexto de uso, espacio, tiempo, entre otros. Continuando con los procesos, tenemos el principio de la gratuidad, que rige también otras áreas del derecho. La abreviación, esto es bien importante porque los procesos y los lapsos
en materia laboral son cortos, son expeditos, se ratifica parte de la inmediación con el principio de la rectoría del juez del proceso, y esa misma inmediación y esa misma rectoría del proceso le permite valorar las pruebas desde la sala crítica, pues tiene acceso directo a ellas en el momento de su evacuación. Otro principio muy importante es la equidad y es esa posibilidad de ver ambas caras de la moneda, o esa capacidad de valorar los opuestos o los alegatos de la demandada y el demandante propicia el principio de la equidad, sobre todo en cuanto a los criterios de ley, este, equidad en el procedimiento, en la valoración de las pruebas, entre otros. Y la uniformidad del proceso viene garantizada con esa fase de sustanciación del proceso, donde se sistematiza todo de manera continua, constante, en el expediente, que es el registro impreso que se lleva aunado al registro digital que se lleva en materia laboral a través del sistema IOIS. Habiendo repasado los principios de procesal del trabajo, vamos a hablar un poquito de la fase ordinaria o la primera fase. Es importante que reconozcamos que en el proceso laboral, dos jueces conocen del proceso. Es decir, hay como una especie de doble instancia en primera instancia. Esto implica que en un principio hay un juez de sustanciación, mediación y ejecución que es el responsable de recibir las primeras actuaciones de las que nace el expediente, es el responsable de recibir lo que es la demanda, pronunciarse sobre su admisión, realizar la audiencia de pruebas, y promover la mediación en la audiencia preliminar. Si no se llega a un acuerdo en esa fase de sustanciación, mediación y ejecución, eh, el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación y Mediación remite al Tribunal de Juicio el expediente. Y el Tribunal de Juicio recibe las actuaciones y hace la audiencia de juicio a fin de pronunciarse en sentencia sobre las resultas de lo analizado en autos. Una vez pronunciada la sentencia, este segundo juez, que es el juez de juicio, remite nuevamente el expediente al primer juez que conoció en sustanciación y mediación. Lo remite a efectos de la ejecución de sentencia, a efectos de darle cumplimiento a la sentencia. Entonces es bien importante que entendamos esa fase. Ese es el proceso ordinario de primera instancia. Hoy vamos a ver solo la primera fase, que es la de sustanciación, mediación, ejecución y la de juicio. Recuerden, son dos tribunales, el tribunal de SME, como está ahí escrito en la lámina, S de sustanciación, que digamos que le da ese carácter de organicidad escrita al expediente, ¿sí? Es el responsable de velar porque se inserten las actuaciones en el debido orden, foliado al expediente, que haya constancia de todas las actuaciones, de la formalidad, de que la secretaria certifique una vez haya producido la notificación y de velar por el cumplimiento de que todos esos pasos de lo que es la sustanciación se realice conforme a la ley. Bien. También como fase de la sustanciación está la valoración y la admisión de la demanda. Recordemos que la demanda en sí existe con el auto de admisión. Eso está en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo. Revísenlo, que hay unos requisitos de admisión, entre lo que está la dirección de las partes, la identificación de las partes, la relación de los hechos en que se basa la pretensión, los fundamentos de derecho, lo que se pretende, el petitorio, las direcciones de las notificaciones y, en el caso de accidentes, alguna información en específico. Entonces,
Eso es parte de la sustanciación. El mismo juez que sustancia es el que hace la audiencia de mediación. Y después, si no hay mediación, se remite al juez de juicio. Ahora bien, en el punto de la presentación de la demanda hay una circunstancia procesal muy interesante de la cual depende la inadmisión o la admisión de la demanda. Digamos que hablando un poquito de lo que es el proceso del Código de Procedimiento Civil. En el Código de Procedimiento Civil se establece lo que son las cuestiones previas. Digamos que en el proceso laboral no hay cuestiones previas. Sin embargo, existe lo que es el despacho saneador. Y es esa facultad que tiene el juez de reservarse, revisar la demanda y llamar al demandante que presenta esa demanda a fin de que ilustre cualquier hecho que pueda faltar o cualquier vacío que pueda tener la demanda que, y que el juez deba saber para poderla procesar de la manera correcta. Y por eso pues no hay lo que son las cuestiones previas, porque en esa primera oportunidad además el juez tiene dos procesos de revisión de despacho saneador. Tiene dos procesos de revisión de despacho saneador. En la primera vez que recibe la demanda a fines de admitirla y en la fase de la mediación también puede instar a una de las dos de las partes a sanear cualquier vacío o vicio procesal. Entonces tenemos que el despacho saneador está establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y establece justamente esa. Si el juez considera que hay un vacío que cubrir, insta de una vez a que se subsane eso para poderle velar por la continuidad y la pulcritud del proceso, ¿sí? Para evitar, digamos, que reposiciones de la causa innecesarias. Una vez que se presente la demanda, si el juez hace uso del despacho saneador, insta a que en los 2 días siguientes se corrija o se informe el vacío establecido. Generalmente, ¿cuáles son los despachos? Bueno, generalmente vacíos en cuanto a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Si se va a demandar una prestación social y no me deja claro cuáles son los salarios, ¿cómo puedo sacar el cálculo? Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto podría ser, bueno, voy a notificar, ¿a quién voy a notificar? No fue debidamente identificada la parte demandada, ni se indicó debidamente dónde debía notificarse. Por favor, indique esto a efectos de la notificación. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa que puede darse mucho es el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, que consiste en lo que es la prestación de antigüedad. La ley exige la ley que son dos conceptos que hay que revisar, y es lo del literal un A y B y el del C. Entonces hay que hacer los dos cálculos y como lo establece el literal siguiente, hay que solicitar el que más favorezca al trabajador. Digamos que es como condicionada, una pretensión condicionada. Tú comparas y el mayor es el que se va a reclamar. Entonces es necesario hacerlo de esa manera. Después que se subsana, presenta el escrito de subsanación, el juez tiene que pronunciarse nuevamente si admite o no admite la demanda. Se admite la demanda, ordena la notificación, se notifica y se inicia con el proceso de mediación. Si no admite la demanda es porque no subsanó el despacho saneador. Entonces, esa acta de inadmisión tiene apelación ante el superior. ¿Qué puede suceder? Bueno, puede suceder que la parte demandante no presente la subsanación y entonces en este caso se inadmite por no presentar. Allí hay una sanción de perención que consiste en que no se puede volver a demandar por 90 días. Ahora bien, ¿qué sucede si subsana y subsana mal? Tampoco se admite, también tiene apelación. Sin embargo, allí la sanción es menos leve porque subsanó, ¿sí? Y entonces puede de manera inmediata, después de la inadmisión, volver a demandar. Digamos que se cierra la inadmisión, cierra el proceso, no el derecho, entonces puede volver a ejercer su derecho e iniciar de cero, ya nuevamente considerando pues las recomendaciones realizadas en el despacho o las solicitudes realizadas en el despacho saneador. Ya sabemos que después de admitida la demanda, se va a la notificación. Por favor, revisen el artículo 126 de la LOCTRA. Se emite el cartel,
se le consigna el alguacilazgo, el alguacilazgo ejecuta la notificación, consigna la constancia de notificación en el expediente y después de que el alguacil consigna, la secretaria verifica el proceso y certifica. Luego de que la secretaria certifique la notificación, comienzan a transcurrir los días para el emplazamiento o la asistencia de la audiencia preliminar. Entonces recuerden que hay dos actuaciones, la de algo así y la certificación de la secretaria. El cómputo se realiza es luego de la certificación de la secretaria. Y otro punto muy importante que tienen que conocer es que el cómputo o la boleta establece un lapso donde considera en algunos casos el lapso ordinario de 10 días y en otro caso agrega lo que son el término de distancia, dependiendo si no es una zona aledaña a San Cristóbal, sino más lejos en el municipio de Guásimo, en el municipio de Jáuregui. Allí otorga lo que son días, un término de distancia, 10 por término de distancia. Y entonces te puede dar 2 días de término de distancia porque es en la grita, más los 10 del emplazamiento normal. Allí esos 2 días de término de distancia se computan primero y después se cuentan los días de emplazamiento. Siempre se cuenta primero el término de distancia y en el término de distancia incluye sábados domingos. En el término de emplazamiento incluye solo días de despacho. Eso es muy, muy, muy importante, porque si hacen mal el cálculo, el cómputo y van el día que no toca, hay graves consecuencias jurídicas para sus representados. Entonces, mucha atención con ese proceso. Después notificado, transcurridos los 10 días, llegan las personas o las partes ante el juez de mediación para realizar lo que es esa audiencia preliminar. Por favor, verifiquen y léanse todo lo que es el articulado 128, 129 y 130 de la LOCTE. En la audiencia preliminar puede ser prolongada, ¿sí? O sea, se puede dar en varias ocasiones o en una sola. Allí se determina la posibilidad de una mediación entre las partes, atendiendo y verificando los hechos y el derecho. Poniendo a la mesa ese debate de los hechos y el derecho, otro planteamiento muy importante es que en esa audiencia preliminar es la única oportunidad para consignar las pruebas. Entonces, llegan las personas o las partes con las pruebas, las consignan y después de consignadas, el tribunal las resguarde si se inicia la audiencia de mediación. En este análisis de hecho y derecho, las partes pueden, de mutuo acuerdo, revisar las pruebas, ¿sí? Así, permitirse asistir eso para poder, a la luz de los hechos que se debatan y desde el derecho, crear un análisis prospectivo de todas las alternativas que puedan suceder en juicio. Ese análisis prospectivo que hacen entre ambos les permite evitar cualquiera de esos escenarios y tomar decisiones anticipadas para la mediación. Es decir, si las pruebas orientan a que va a ser condenada la parte demandada, pues se promueve y la parte demandada lo entiende por los hechos y el derecho planteado y las pruebas revisadas, entonces promueve la mediación para no llegar a juicio. E incluso pueden desistir de algunos conceptos demandados, bien sea para favorecer para favorecer la mediación, porque no tengan suficientes pruebas para sustentarla, porque exista el riesgo de que en juicio no sean condenadas, entre otras razones. Entonces, bien, después de la audiencia de mediación o las audiencias sucesivas, se establece un término medio entre ambos con esta prospección técnico-jurídica, por decirlo de alguna manera, y llegan a la mediación. Esa mediación es registrada como una sentencia definitiva, tiene carácter de cosa juzgada y después se vela por el cumplimiento de esa mediación que tiene carácter de sentencia. Si se lo pueden cumplir en la fase del cumplimiento voluntario y si no, se va al cumplimiento forzoso por la misma juez, sustanciación, mediación y ejecución. Ahora bien, ¿qué sucede si no hay mediación? Si no hay mediación, las partes, digamos que como ya tienen las pruebas en el expediente, el juez, en caso que verifique que no hay la mediación en la misma audiencia inicial o en una de sus prolongaciones, remite a juicio.
Después el acta de remisión de juicio tiene la parte demandada 5 días para consignar su escrito de pruebas. El Tribunal de Mediación recibe el escrito de pruebas, incorpora las pruebas al expediente y remite los legados completos del expediente al Tribunal de Juicio. El Tribunal de Juicio hace la audiencia inicial. No, perdón. Después pasa el Tribunal de Juicio, que es el que hace la audiencia inicial. Pero también hay otra situación que tenemos que revisar que se da en la misma audiencia preliminar ante juez de sustanciación, mediación y ejecución. Y es cuando no asiste la parte demandante o la parte demandada. Digamos que el escenario de mediación lo revisamos cuando asisten las dos partes, ¿sí? Pero si uno de los dos no asiste, ¿qué sucede? Bien, si no asiste la parte demandante, o sea, el trabajador que está solicitando el pago de sus derechos, y no asiste a la primera audiencia, que es la audiencia preliminar, se considera desistido el proceso. Ojo, desistido el proceso, no el derecho. Entonces el proceso se declara desistido, se cierra el expediente, no vino por X razón, no tenía transporte, no pudo, se le olvidó por lo que sea, él no pierde su derecho, solamente se cierra ese proceso y él puede volver a la semana siguiente o al día siguiente, volver a demandar y volver a iniciar su proceso. Pero ese proceso ya no opera porque cuando él tenía que ir a su audiencia, él no fue. Entonces el tribunal lo entiende como un desistimiento del proceso, no del derecho. Ahora, ¿qué sucede si el que no viene no es el trabajador, que es la parte demandante, sino la empresa, que es la parte demandada? Se presume la admisión de hechos y el mismo juez de sustanciación procede a sentenciar con la base de la admisión de hechos. Este, y después de la sentencia, pues viene el proceso de ejecución. Y bueno, el otro caso de que esto en caso de que las partes sean personas, digamos que personalidad jurídica de carácter privado, porque cuando es el Estado tiene unas prerrogativas, ¿sí? Y entonces, si no viene el Estado como demandante, él sí tiene el beneficio de remitir a juicio por una de las prerrogativas establecida en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República, donde establece que en caso que el Estado no exista, se considerará que, que, que asistió, pues que asistió, y se le da ese beneficio. Eso está bien en esa ley. Después pasa a la fase de juicio. En la fase de juicio, el tribunal competente recibe el expediente y pone fecha, día y hora para la audiencia. Una vez este, que se fija el día de la audiencia, las partes pueden promover sus pruebas. No, perdón, ya ellos traían promover las pruebas, el que puede pronunciarse sobre las pruebas es el juez de juicio. El juez de juicio recibe el expediente. eh, claro, el ideal es que las pruebas se evacúen en la misma audiencia, pero en caso que tenga que remitir algún oficio por pruebas de informes o algo, él de una vez las admite y puede ir adelantando eso mientras se reserva la evacuación de aquello que para lo cual se necesite la inmediatez para el juicio. En la inmediatez que puede ser, puede evacuar testigos, puede revisar documentos, digamos que lo que son traslados para las inspecciones u otros, pues se evacúan en otro día, ¿sí? Pero en principio la audiencia oral de juicio va concentrada en un solo día, salvo aquellas pruebas que hayan que, digamos, evacuarlas por actuación separada. El juez de juicio puede, en su dispositivo, sentenciar al lugar, sin lugar, parcialmente con lugar, parcialmente sin lugar. Y esta sentencia tiene apelación. Si la sentencia queda firme y no tiene apelación, o no apeló alguna de las partes, la remiten a la Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución para hacer valer el fallo. Aquí en el proceso de ejecución, digamos que antes de pronunciarse sobre la ejecución, es importante que el juez verifique si hay alguna experticia complementaria del fallo, que se da mucho. ¿Por qué es importante verificar esto? Porque es lo que hace plenamente determinable la sentencia, porque aun y cuando la sentencia diga, bueno, que se condena a pagar tanto, pero más los intereses, y para los intereses de nombre del experto, entonces ese más los intereses no puede ser así genérico, sino tiene que estar determinado. Para hacer la determinación específica se designa el experto que calcula esos intereses. Y ahí sí la juez dice, bueno, ahora sí vamos a ejecutar.
este monto más los intereses que según la experta es tanto, nadie apeló la experticia, que ya vale la experticia, es tanto, o nadie se opuso, perdón, nadie hizo oposición de la experticia, entonces es tanto de general más tanto de intereses, la ejecución va a ir por tanto. Y es ese monto ya determinado o esa actuación determinada en sentencia que se va a ejecutar. El proceso de ejecución es muy breve también, es muy eficaz. Tiene dos fases, la fase de ejecución voluntaria y ejecución forzosa. La fase de ejecución voluntaria son 3 días que tienen las partes para ponerse de acuerdo y hacer el pago. Y en caso que no haya la ejecución voluntaria, entonces sí se la forzosa y se procede a lo que es el embargo ejecutivo, con los mismos principios supletorios, unos principios básicos que establece la Ley Procesal del Trabajo y todos los principios supletorios del Código de Procedimientos Civil. Y bien, para terminar, tenemos este pensamiento: el que oprime al pobre para acrecentar su riqueza, ciertamente le vendrá a pobreza. Bien, entonces esta reflexión nos lleva a pensar en la equidad de, que debe haber entre el trabajador y el patrón. Cuando terminamos, espero que hayan disfrutado esta corta clase, corta pero sustanciosa. Les pido por favor que se ubiquen en lo que es el proceso en la LOCTA, que miren, lean los artículos que reseñamos aquí, lean todo lo que es la primera instancia en mediación y ejecución, lean incluso la parte de la ley que es la ejecución, para ver en la próxima clase todo lo que son los recursos extraordinarios, que son cómo podemos, en caso de que de que deseemos revisar alguna de esas sentencias por su carácter de legalidad, de constitucional o por la razón que sea, esa sentencia de primera instancia puede ser revisable por entes superiores. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que son eh, esa revisión extraordinaria de la sentencia, ¿sí? Que son lo que llaman apelaciones, el recurso de legalidad, el, el recurso de casación, entre otras. Un placer para mí haber estado con ustedes. Cualquier cosa los invito a que revisen el aula virtual con detenimiento, revisen el material allí agregado. Cualquier duda, por favor, mantenemos contacto por la vía del chat del aula virtual y estamos atentos a cualquier orientación, a cualquier pregunta. Muchas gracias. Thank you.